En primer lugar, agradecer su presencia, su participación, por dedicar este tiempo justamente a capacitarse, ¿no? Nosotros estamos haciendo esta reunión en el marco del fortalecimiento de las capacidades de ustedes, ¿no? Los profesionales en la salud. Lo que queremos es, justamente a inicios de año, mejorar el tema de registros, ¿ya? Para justamente en los meses que vienen, perdón, podamos tener la mínima cantidad de errores, ¿no? En temas de registro, de digitación de formatos fugas, ¿no? La idea de esto es apoyarlos a ustedes a nivel de microredes, establecimientos, ¿ya? Y para eso nos interesa bastante tener siempre el acompañamiento de profesionales, en el caso por esto de la DIRESA, del obstetra Ernesto, que nos participe, ¿ya? De sus conocimientos acerca del registro correcto de formatos fugas, ¿no? Sin más, para iniciar ya con esta presentación, voy a dar pase al obstetra Ernesto para que dé sus palabras de introducción y luego ya continúe con la presentación, ¿sí? Entonces, obstetra Ernesto, por favor, logramos que active su micro para que inicie con la presentación. Gracias. Colegas, muy buenas tardes o noches. Colegas, con todos ustedes, muy buenas tardes. De repente ya noche con algunos de ustedes, de repente, dependiendo del lugar donde se encuentren, a veces oscurece un poco más temprano. Bueno, estoy muy agradecido al equipo organizador de esta presentación, puesto de que el interés de nosotros como DIRESA es seguir acompañándolos y brindarles toda la ayuda necesaria para seguir mejorando los procesos de registro, control de calidad de las prestaciones y sobre todo garantizar la recuperación financiera de las mismas. El día de hoy, por ejemplo, ya hemos participado con muchos de los colegas que se encuentran en las redes y unidades ejecutoras de la región Huánuco, socializando los alcances del nuevo convenio con el CIS, que ya el señor gobernador está a puertas de firmar. Un convenio que va a ser muy, muy exigente, pero nosotros los huanuqueños tenemos pues siempre la consigna de ir hacia adelante y no dejarnos intimidar por retos que van a venir en el camino, pero cuando son logrados, son alcanzados, definitivamente son satisfactorios. A lo largo de estos años, desde el año 2015 que estamos en la Dirección de Aseguramiento Público, el equipo de aseguramiento, el que les habla, forma parte de ese equipo, nos sentimos muy agradecidos al enorme esfuerzo que ustedes brindan en todos sus establecimientos de salud, porque el logro de estos indicadores que hemos tenido consecutivamente, alcanzando el 100% de los indicadores y en algunos casos mayor del 85%, son precisamente a la labor de ustedes. Pero nosotros no nos debemos a los indicadores en sí, nos debemos a nuestros pacientes, nos debemos a que esa persona que va a nuestro establecimiento de salud salga plenamente satisfecho de la atención y sobre todo que se garantice una atención integral y completa en marco al aseguramiento público. En esta ocasión vamos a trabajar precisamente el registro de las prestaciones maternas, como se me ha encargado en esta ocasión. Quisiera saber si el volumen con que estoy hablando es suficiente. Si no lo es, por favor. Sí, está claro. Sí, se escucha. Veo en el chat que dicen que no escuchan, entonces por eso hago la consulta. Muy bien. Entonces pasemos de una buena vez a la presentación programada para el día de hoy. Esta presentación ya ustedes ya la conocen, muchos de ustedes han recibido esta capacitación en algún momento. La intención, colegas, al final es, después de hacer esta presentación, dialogar un poco sobre las dificultades que ustedes están teniendo y brindar las mejores salidas técnicas ante estas problemáticas. Esa es básicamente la principal función de esta reunión.
Bueno, vamos a ver si iniciamos la presentación. Esta es una asistencia técnica para la regularización de los formatos únicos de atención en marco a los convenios que ha firmado, en este caso, el gobierno regional de Huánuco a través de la Dirección Regional de Salud. Como ustedes saben muy bien, el Estado peruano busca mejorar la calidad de atención de las personas respecto a su salud. No busca solamente de que los individuos se vean libres de enfermedades, sino básicamente que alcancen un estado de bienestar pleno. Un bienestar que les permita desarrollarse en sentido físico, social, espiritual, de acuerdo con los determinantes de la salud, que hoy en día son factores que precisamente intervienen en estas dimensiones y que podrían afectar la vida y la salud de las personas. En ese sentido, el Estado peruano brinda una serie de recursos normativos, políticos, económicos, financieros, estructurales, de manera que pueda lograrse ese fin, mejorar la salud de la población. Siendo más específicos, en el caso de la salud materna, mejorar la salud de la madre y del niño por nacer. Todos estos convenios, todas estas intervenciones, como el PPR, el CATFED, el convenio de gestión, el convenio compra de servicios, que vamos a justamente suscribir ya en estos meses que falta, del mes de enero, vamos a terminar con el convenio CIS y eSalud, y estamos a puertas de firmar un convenio propiamente con eSalud, con Salud Pol, que va a beneficiar en este caso a la población afiliada a eSalud y a Salud Pol en todo el ámbito regional. Entonces, ahí podemos ver de cómo la intervención articulada del Estado, basada en las redes integradas de salud, va a permitir llegar a la población afiliada a algún tipo de seguro. En el caso de las mujeres gestantes, vendrían a ser las mismas beneficiarias. Y debemos tomar en consideración que la articulación de todos estos compromisos y convenios tienen similares metas. En el PPR, por ejemplo, es alcanzar el 100% de la población gestante. En el caso de materno, hasta hace unos años, por el convenio CIS, era aproximadamente el 25%. Y ahora, los convenios y los compromisos están más alineados, en todo caso, al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Si nosotros cumpliésemos este Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, definitivamente podríamos alcanzar, coberturar más del 75% de las necesidades de salud en el caso puntual de las gestantes. Ustedes han conocido durante mucho tiempo este indicador. El indicador número de gestantes con atención integral completa y que durante su gestación tuvieron 4 exámenes auxiliares completos de orina, hemoglobina, hematocrito, tamizaje de VIH, tamizaje de sífilis, y que han sido captadas en el primer trimestre y que al menos hayan tenido 4 controles prenatales con suplementación de hierro y ácido fólico, primordialmente de los distritos más pobres. Ustedes conocen este indicador, pero estos indicadores han ido cambiando y han ido, digamos así, también evolucionando con el tiempo. Conversando, por ejemplo, con Salud Sexual y Reproductiva, el año pasado, el indicador ya no era solamente las 4 atenciones prenatales. Hablábamos ya de 6 atenciones prenatales más 2 atenciones de puerperio. ¿Y qué decir si vamos al concepto de lo que es atención prenatal reenfocada? Ya no abarca simplemente los 4 exámenes de laboratorio, abarcan la batería completa de exámenes de laboratorio, incluyendo el tamizaje de Papá Nicolau, incluyendo el parto institucional y también la suplementación durante el periodo del puerperio,
la lactancia materna exclusiva, entre otros conceptos integrados en enfoques de interculturalidad, de género y de equidad, permiten el desarrollo pleno de la gestante en sus diferentes etapas hasta conseguir un parto y un recién nacido normal y sanos. Hoy en día, ese debe ser en sí el enfoque a la que nosotros deberíamos apuntar, sobre todo al atender a estos pacientes. En el caso de lo que primordialmente a nosotros nos, digamos así, nos llama poderosamente la atención, en el caso de las gestantes afiliadas al Seguro Integral de Salud. Siempre se han buscado mecanismos para evaluar justamente cuál es el desempeño de la región en el cumplimiento de estos indicadores. Hasta el año 2019, justo antes del 2020, teníamos este indicador integrado de gestante con paquete completo. Y aunque hacíamos esfuerzos denodados por alcanzar este indicador, nunca llegábamos a la meta del 53%, que es lo que se esperaba, por ejemplo, en el convenio CATFET. Hoy en día, no tenemos este indicador propiamente como un factor de medición, pero sí es un factor de desempeño en el sentido de coadyuvar a la reducción de la morbimortalidad materna. Por eso, el interés, por ejemplo, de la región de salud, el de volver a enfocarnos en trabajar indicadores integrados durante este año 2021. Y lo vamos a empezar nuevamente a retomar, puesto de que hemos visto retroceder enormemente las atenciones preventivas durante este periodo de pandemia. ¿Qué herramientas tenemos para el proceso de regularización de las prestaciones de salud a la gestante, ya sea atenciones prenatales, de laboratorio y de parto? Bueno, dependiendo del lugar donde nos encontremos, indistintamente, vamos a tener siempre un padrón nominado de gestantes, que es una herramienta que elabora primordialmente la estrategia de salud sexual y reproductiva. Por otra parte, tenemos herramientas que podemos generar, o valga la redundancia, crear, en base a la información que es registrada en los aplicativos del Seguro Integral de Salud, como es el caso del SIS. A través de la gestión de estos aplicativos, de la gestión de los reportes obtenidos de estos aplicativos, por ejemplo, podemos tener el número de atenciones, por ejemplo, podemos tener la fecha de esas atenciones, los diagnósticos, los tratamientos y los consumos de medicamentos e insumos médicos que se entregan a estos usuarios. Y evidentemente, aunque ahorita está descontinuado, pero se va a retomar, son los listados nominales de afiliados al Seguro Integral de Salud. ¿Se recuerdan ustedes que hasta fin del año 2019 remitíamos estos listados nominados que les permitía a ustedes ver de manera retrospectiva cuál era en realidad el comportamiento de la entrega de estos paquetes integrados de salud a las gestantes afiliadas al SIS? A nivel regional, muchas unidades ejecutoras están trabajando con este sistema de gestión de indicadores, que en el caso puntual de la gestante, le permiten ver en este módulo, ver, por ejemplo, la totalidad de gestantes que están siendo atendidas en un determinado establecimiento. Evaluar cuántas de ellas ya han logrado, en este caso, los 6 controles prenatales. Monitorear cuántas de ellas se encuentran por el momento con un control prenatal incompleto, es decir, que por alguna razón, de repente ajena a la digitación, tal vez por un registro inadecuado, tal vez por olvido del registro de un determinado medicamento, insumo o procedimiento, sale como un control prenatal incompleto. O aquellas gestantes que por diversas circunstancias no pudieron acudir a los consultorios para recibir la atención prenatal que le corresponde con su edad gestacional. Así como también este aplicativo que están ustedes accediendo y utilizando, también cuenta con reporte de incidencias, como por ejemplo, el hecho de que una paciente dentro de su historia clínica tenga un factor de riesgo
o quizás se haya mudado fuera de la jurisdicción, y eso les permite hacer un monitoreo bastante rápido. Este aplicativo es uno de los que por lo general he visto, es uno de los más completos, y definitivamente ustedes lo están utilizando y aprovechando de la mejor manera. Como les decía, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva ha diseñado un listado nominal de gestantes, un padrón nominado de gestantes. Y este tiene algunos datos interesantes, como por ejemplo el código de afiliación al Seguro Integral de Salud, tiene las fechas y los números de FUA, en todo caso, de las atenciones prenatales realizadas a las gestantes, contiene la fecha y el número de FUA de la primera batería de laboratorio. Entre otros datos importantes e interesantes, les va a permitir a ustedes, sobre todo, recoger información necesaria para, por ejemplo, hacer los procesos de regularización. En el caso de los seguimientos basados en el ARCIS, hasta el año 2019, se remitían a los establecimientos información de beneficiarios, así como también su código de afiliación, la fecha de las atenciones, el número de formato con que estas atenciones se realizaban, los diagnósticos, el código de servicio de la prestación desarrollada, así como también la cantidad de medicamentos e insumos que se les ofrecía y los laboratorios que también se les brindaba a estas gestantes. Como ahí se puede ver. Pero ¿cuál es la intención de nosotros? Tener herramientas de monitoreo, de seguimiento, aplicativos que nos permiten en todo caso verificar si hemos cumplido con el registro completo de los medicamentos, insumos y procedimientos relacionados con la atención, no servirían de nada si solamente lo utilizáramos para consultas. Estas herramientas tienen que tener, digamos así, una utilidad. Esa utilidad debe ser justamente el de, valga la redundancia, utilizarlas para corregir aquellas cosas que se necesitan ajustar con el propósito de lograr verdaderamente atenciones integrales. Obviamente, aquellas que verdaderamente se hayan registrado o entregado a los usuarios. En ese sentido, por ejemplo, el aplicativo que ustedes manejan les permite ver, entre otras cosas, cuántas gestantes, por ejemplo, no están cumpliendo su control prenatal, o que de repente quizás se encuentran todavía a la espera de la digitación de la prestación, así como también aquellas que tal vez por alguna u otra razón no fueron digitadas respecto a sus procedimientos. Y también les permite ver aquellas atenciones que por diversos tipos de factores, ya sea por un error en el registro o por olvido en la digitación, estamos hablando de una atención quizás incompleta, ¿no? Como se puede ver allí en el ejemplo. Esas herramientas deberían estar a nuestro alcance, sobre todo antes del cierre de la digitación. El Seguro Integral de Salud ha establecido periodos de digitación y estos periodos cierran mensualmente. Los centros o puestos de digitación remiten al Seguro Integral de Salud de manera mensual la producción total de sus atenciones digitadas durante un periodo de tiempo, que por lo general es al finalizar el mes. Entonces, estos aplicativos, como el que ustedes tienen a disposición, debería permitirles sobre todo identificar aquellas falencias, ya sea en la digitación o ya sea en el registro completo de la prestación, y puedan ser corregidas, ajustadas, a fin de que finalmente ingrese una data que demuestre la integralidad de las atenciones que ustedes brindaron.
Acá el propósito no es engañar al sistema, porque si quisiéramos engañar al sistema, fácilmente podemos hacer atenciones integrales completas, digitarlas completamente, pero el usuario no llevar ni los medicamentos, ni haber sido, digamos, atendido con los procedimientos que nosotros decimos haberles dado. El objetivo tampoco no es engañar al sistema, sino de que el sistema nos permita a nosotros corregir aquellos aspectos que tal vez por su falencia no nos permita alcanzar los indicadores sanitarios que tanto el país necesita demostrar a nivel internacional. Para la integración de estas herramientas en el proceso de regularización, es necesario revisar básicamente las fuentes primarias de información. Aquellos suministros de información directa del usuario. En este caso hablamos en primer lugar de la historia clínica. Una fuente secundaria a estas historias clínicas ya vendrían a ser los libros de seguimiento, los registros diarios, los registros de laboratorio, los libros de parto, ya son o se constituyen fuentes de información que provienen de las fuentes primarias, que son las historias clínicas, que vendrían a ser las fuentes secundarias. Ahora ustedes, por ejemplo, disponen del ECALI en su módulo materno o Guaguaret. Este módulo también se constituye una fuente primaria de información, del cual ustedes pueden, en todo caso, accesar para determinar aquellas atenciones que tal vez no estén registradas completamente o que por descuido personal, porque todos en algún momento nos podemos olvidar, a veces no registramos estas atenciones en las FUAs. Entonces, después que hemos encontrado la prestación, buscamos el FUA, ¿no? Buscamos en este caso la prestación que queremos corregir, la registramos y lo mandamos inmediatamente a digitar. Y así estamos concluyendo con esa regularización. Tal vez hemos identificado que nos falta una FUA de control prenatal. Buscamos la historia clínica, la fuente primaria, verificamos si está la atención. No se encuentra allí, buscamos en otras fuentes de información, los registros diarios, los registros de atención, los libros de seguimiento, y podemos, si encontramos allí la atención, inmediatamente lo registramos. Eso se envía a digitar, obviamente respetando las reglas de consistencia que establecen que como máximo 90 días deberíamos digitar de manera dentro de los periodos que establece el Seguro Integral de Salud como válidos, y de esa manera podemos conseguir que estas prestaciones finalmente ingresen a nuestras bases de datos y mejore, en todo caso, el desempeño de nuestros indicadores sanitarios. ¿Cómo vamos a hacer la regularización de las prestaciones prenatales, de laboratorio y de parto? Como ustedes tienen ese aplicativo de monitoreo o de gestión de indicadores, eso les permite a ustedes básicamente verificar qué prestaciones están faltando. Por ejemplo, si hablamos que nos falta una atención prenatal, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, revisamos para esa regularización, revisamos en el aplicativo, es que se encuentra o no se encuentra la atención que vamos a verificar. Y si esta atención sí se encuentra, no tenemos que hacer más, ¿cómo se llama? Regularización, porque existe la prestación. Pero ¿qué hay si esta prestación no la encontramos en el aplicativo? Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas para determinar si finalmente tenemos que regularizar este registro. Primero, ¿existe la prestación en la historia clínica o en alguna otra fuente de información? Si la prestación no existe, entonces no podemos regularizar una prestación que no se ha brindado. Como vuelvo a repetir, no queremos engañar al sistema. No queremos engañarnos a nosotros mismos. El propósito es lograr verdaderamente una atención integral correcta y completa como lo establece la norma.
Pero ¿qué hay si al momento de revisar en la historia clínica, efectivamente, encontramos la prestación? Sí existe. Entonces, tendríamos que hacernos una segunda pregunta. ¿Se registró en el FUA? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta? Porque si la prestación sí se registró en la FUA, es más, encontramos la FUA, ya no sería necesario regularizarla. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no encontrásemos ese FUA? Entonces, como vuelvo a mencionar, tendríamos que registrar la FUA 009 e inmediatamente mandarla a digitar, al centro de digitación. Con eso terminó el proceso de regularización. Informamos a nuestro coordinador del establecimiento, o al coordinador de la microred, o al coordinador de la red. Pero como decíamos, supongamos que sí encontramos la FUA, encontramos el autocopiativo. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta subsiguiente sería, ¿se digitó oportunamente? Y acá ya va otras dos preguntas que deberíamos hacernos. Si no se digitó con oportunidad esa prestación, sencillamente sacamos copia del autocopiativo, de esa FUA color amarilla, rosada, no sé qué color les mandará a sus redes, pero se puede tomar una fotografía o se manda una copia escaneada y se la manda al punto de digitación para que lo digiten. O tal vez podemos utilizar el teléfono, preguntar, amigo David Libias, digitaste la FUA número 140-20-001. Él de repente va a revisar en su aplicativo informático, en el ARSIS, y va a verificar. Sí, Ernesto, está digitada. Ah, ya. Si no aparece en el aplicativo, significa que en su momento se va a actualizar y esa prestación va a aparecer. Ahora, ¿qué hay si el aplicativo se digitó? Y a pesar de que se digitó, no aparece en tu aplicativo. Entonces hay que analizar el FUA. ¿Cuál puede ser la causa por la que de repente quizás no ha ingresado? En estas circunstancias es mejor remitir una copia de la FUA, en este caso a su coordinador de establecimiento de salud, de microred, de red, o en todo caso al colega que está viendo el tema de los registros en el aplicativo, para determinar cuál haya sido la causa. A veces pueden existir errores de programación que impide jalar la prestación correctamente. Todo se puede dar. Cualquier sistema diseñado por mano humana es sensible al error y también al equívoco de las personas, porque detrás de los sistemas se encuentran personas. Y ojo, nunca olvide la suplementación. Si usted hace una regularización, no olvide registrar la suplementación. Y esto también va cada vez que nosotros queramos hacer una atención convencional de atención prenatal. Si la usuaria está en el periodo en que se le tiene que entregar suplemento, entréguenle. Ahora, como estamos en tema de pandemia y lo que queremos evitar es que de repente quizás la paciente venga muy frecuentemente, no hay nada de malo en entregar 60 tabletas de sulfato ferroso en una sola vez, o 90 tabletas de sulfato ferroso en una sola vez, si quieren ustedes, digamos, suplementar por 90 días. No hay nada de malo porque el sistema lo permite, pero obviamente tienen que hacer coordinaciones con sus respectivas redes, unidades ejecutoras, para que puedan determinar cuál es la mejor forma de suplementar. Algunos establecimientos de salud basados en las directivas que han salido últimos sobre la atención dentro del periodo del COVID, han establecido, por ejemplo, que se tiene que citar a las gestantes en horarios espaciados una de otra, programar de repente citas, digamos, dejando una diferencia de media hora en cada caso, en la atención de cada gestante, para que de esa manera se eviten aglomeraciones. Son estrategias que muchos establecimientos están tomando para evitar estos temas de la pandemia. Pero eso sí, colegas,
agradeceríamos que todas las atenciones que realicen a gestantes, cualesquiera que sea, tenga que ser registrado en una FUA. Y ahí sí, de repente buscamos y encontramos tal vez que nos falta el tema del laboratorio. Entonces revisamos y de repente en el aplicativo no se encuentra. Entonces, la primera pregunta sería, ¿se encuentra o no se encuentra en el aplicativo? Si la prestación se encuentra en el aplicativo, ya no tenemos nada que regularizar. Pero ¿qué hay si no se encontrara en el aplicativo? Apareciera como faltante. Entonces, nosotros inmediatamente volvemos a hacer la pregunta. ¿Existe la prestación en la historia clínica en el libro de laboratorio? Sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y si la pregunta se responde como no, no existe, no se le realizó los exámenes de laboratorio a esa gestante, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿lo referimos a otro establecimiento con laboratorio? Porque a veces eso es lo que ocurre. Nuestro establecimiento 1.1, nuestro establecimiento 1.2, de repente no tiene ciertos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, tal vez no tengo grupo y factor. En un establecimiento 1.1, 1.2 sin laboratorio no le van a hacer grupo y factor. Entonces, definitivamente a esa paciente se le tuvo que referir. O quizás durante el periodo de este mes me quedé desabastecido de, digamos, de pruebas rápidas para VIH, o pruebas rápidas para sífilis, o me quedé sin tiras reactivas de orina, y le tuve que remitir a la gestante, en este caso, a un establecimiento con laboratorio. Entonces, después de hacer esa pregunta, tendríamos que preguntarnos, ¿la paciente fue al establecimiento referido donde tiene el laboratorio? Y si la paciente no fue, entonces no tenemos nada que regularizar, porque sencillamente no se realizó la prestación o la atención. Pero ahí sí, de repente, digamos, la prestación sí existe en la historia clínica. Sí le hemos brindado. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿se registró en la FUA? Si la prestación no se registró en la FUA, tendríamos que preguntarnos, ¿mi establecimiento tiene laboratorio o exámenes de laboratorio? Si tuviera, entonces inmediatamente registro una FUA 071. Registro una FUA 071 y lo mando a digitar. Entonces, inmediatamente termina el proceso de regularización. Si en caso hemos encontrado que existe la prestación en la historia clínica o en el libro de laboratorio, pero no fue registrado en una FUA. Entonces regularizamos la prestación. Con una 071, si tengo laboratorio. Lo que hay si no tengo laboratorio. Tendría que preguntarme, ¿le falta alguna FUA en el primer trimestre a mi gestante? Si no le falta alguna FUA, entonces termina la prestación. Pero si le falta alguna FUA en el primer trimestre, sí le podría hacer una FUA 009 y allí justamente registrar el laboratorio de esa gestante. Lo mando a digitar. Pero una pregunta adicional sería, supongamos, ya, la prestación existe en la historia clínica. Se le mandó a hacer. No se registró en la FUA. Mi establecimiento no tiene laboratorio. Y no le falta, digamos, alguna prestación en el primer trimestre. La pregunta siguiente sería, ¿la mandé por si acaso a un establecimiento con laboratorio? Si no la mandé, o si la mandé, entonces le pido al establecimiento de destino que registre la FUA 071. Un ejemplo. Estoy trabajando, digamos, en un establecimiento cercano a Chavín de Pariarca, donde antes trabajábamos con Wilmer. San Pedro de Pariarca, ¿no? Ese establecimiento no tiene laboratorio. Reviso mi historia clínica, sí, efectivamente, se le mandó a esta paciente a sacarse su laboratorio,
Le llamo a Wilmer, le digo, Wilmer, por favor, la señora Felicitas, ¿se tomó su examen de laboratorio allá en Chavín de Pariarca? Sí, Ernesto, se tomó el laboratorio. Perfecto. ¿Le puedes registrar la FUA 071 si en caso no lo tiene? Porque no lo encuentro aquí en mi aplicativo. Se registra la FUA 071, se manda a digitar y con eso terminó ese proceso. Supongamos entonces que la prestación existe en historia clínica. Y sí se registró la FUA. Es decir, tenemos la historia, tenemos la FUA, el autocopiativo del laboratorio. Entonces mi pregunta sería, ¿se digitó esa FUA? Si esa FUA no se digitó, lo mando a digitar. Le saco una copia a esa FUA ya registrada, verifico que no ha sido digitada y se lo mando a digitar al punto de digitación. O de lo contrario, hago una llamada telefónica. Me entrevisto con el responsable de digitación y le pregunto si es que lo digitaron o no la prestación. Pero, ¿qué hay si la prestación existe en la historia? Existe la FUA, lo digitó el digitador, pero sigue sin aparecer en el aplicativo. Entonces hay que analizar la FUA. ¿Qué ha pasado? Entonces, en esa circunstancia es necesario remitir una copia de la FUA a su coordinador y en este caso al colega que está viendo el sistema, y con eso ustedes dejan este proceso para que sea solucionado. Y no se olvide, por favor, de registrar los 4 exámenes de laboratorios que pueden ser tomados en el primer nivel 1.1 y 1.2, sin laboratorio, como son hemoglobina, hematocrito, examen de orina mediante tiras, pruebas de VIH y pruebas de sífilis. Pero Ernesto, en mi establecimiento yo tomo pruebas rápidas para lo que es COVID. ¿Lo puedo poner? Lo puedes poner, no hay ningún problema. Puedes registrar también el examen de laboratorio si usted hace la prueba rápida en su establecimiento. No hay ningún problema. Están haciendo de repente pruebas de, digamos, pruebas rápidas de hepatitis B. También lo pueden registrar. Están atendiendo de repente, quizás están sacando glucosa con glucómetro y tiras. ¿Lo pueden registrar? También lo pueden registrar. No hay ningún problema. Se puede registrar en establecimiento 1.1 y 1.2. Establecimientos que tienen los laboratorios pueden registrar todos los exámenes de laboratorios y ustedes saben muy bien que a la gestante, en la primera batería, se utiliza el código prestacional 011 y para la segunda batería, preferiblemente la 071. ¿Por qué? Porque a veces durante el embarazo, como ustedes saben, a la gestante le da anemia, le puede dar de repente infección urinaria, por ahí se infecta de sífilis, Dios no permita se infecta de VIH, entonces tienen que sacar 071 constantemente. Muy bien. ¿Y qué hay si, por ejemplo, el problema es con la fuga del parto? Entonces verificamos, revisamos en el aplicativo, y si la FUA, en este caso la prestación aparece en el aplicativo, eso es donde se necesita ya hacer ningún tipo de regularización, termina el proceso de regularización. Pero si no encontrásemos el parto registrado en nuestro aplicativo, y ya el parto se realizó, ustedes le brindaron la atención, mandaron la FUA, registraron la FUA, etcétera, pero no está en el aplicativo, tendríamos que preguntarnos, ¿existe en la historia clínica o en el libro de parto la prestación? Entonces, si no existe la prestación, tendríamos que preguntarnos, ¿fue referida a la paciente a algún establecimiento para parto? Si la paciente no fue referida, sino que fue parto en domicilio, no van a regularizar una FUA de parto de domicilio, colegas. Ahí termina el proceso de regularización. No hay nada que regularizar.
Le indicarán a su coordinador, le dirán, ¿sabe qué? La señora Felicitas se fue a su estancia a 4 horas del establecimiento y bueno, pues dio a luz ahí en su chacra. Ya, así terminaremos el proceso de regularización. Pero, ¿qué hay si realmente existe la prestación? Está en la historia clínica, está en el libro de parto. Entonces la pregunta sería, ¿registramos la FUA? De repente no encontramos la FUA en la historia clínica. Entonces, tendríamos que inmediatamente registrar la FUA, en este caso de parto. Cesárea solamente sería en el caso de IATA o la Unión, que hacen la 055, en el primer nivel me refiero. Inmediatamente se manda a digitar. Con eso se determina el proceso de regularización de las FUAs de parto. Ahora, ¿qué hay si, por ejemplo, no existe la prestación en la historia clínica y referimos a la paciente por su parto? Lo referimos a otro establecimiento. La paciente sí acudió al establecimiento. Es más, le llevamos de repente con la ambulancia por emergencia, etc. Entonces, el establecimiento de destino tendrá que registrar la FUA. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando trabajaba, por ejemplo, en Tantamayo, mandábamos pacientes a Chavín de Pariarca, por eso hago el ejemplo con Chavín de Pariarca. Cuando no podíamos atender el parto, ahí Wilmer lo solucionaba, entonces le mandábamos la paciente. En este caso puntual, si por ejemplo no apareciera en el aplicativo, le tendría que llamar a Wilmer. Wilmer, por favor, ¿le atendiste el parto a la señora Felicitas? Sí. Oye, no aparece en el aplicativo. Ah, verdad, me he olvidado registrar la FUA. Ya, registra la FUA, amigo, y mándala a digitar. Se acabó el problema. Supongamos ahora que la prestación existe en la historia clínica, se registró la FUA, han encontrado el autocopiativo, entonces la pregunta sería, ¿se digitó la FUA con oportunidad? Supongamos que no se digitó la FUA. Tenemos el autocopiativo, pero no se ha digitado. Lo único que hacemos, mandar a digitar. Sacamos una copia, mandamos una fotografía al punto de digitación, se digitó y no hay problema. O si no, de lo contrario, vuelven a llamar al digitador. José, ¿has digitado la prestación? Revisa la FUA 140-20-001. Sí, aquí está obstetra. Perfecto. Ya no necesitas digitarlo. No necesitas mandar la FUA. Solo esperar que en el aplicativo aparezca. Pero si no existe, no hay la FUA, mejor le mandas una copia para que lo digite. Y después verificas. Supongamos un caso. Revisas en la historia clínica la FUA, la prestación del parto. Existe. Encuentras el registro de la FUA. Está la FUA, el autocopiativo. Verificas en el punto de digitación. Sí lo digitaron la FUA. Pero sigue sin aparecer en el aplicativo. Entonces lo mandas una copia de la FUA a analizar a tu coordinador de unidad de seguros, a tu coordinador de red, a tu coordinador de estrategia sanitaria, para verificar por qué no aparece en el aplicativo. Cuando registres una FUA de parto, por favor, nunca olvides de registrar el procedimiento atención de parto. Nunca olvides digitar la oxitocina por el alumbramiento activo de placenta. Nunca olvide de digitar o de registrar, en este caso, qué tipo de atención de parto fue, si fue parto vertical o no. Es decir, nunca olvide de registrar lo que corresponde registrar. En este caso, recalcamos el CPT 59400, que es la de parto. ¿Recuerdan ustedes cuál es el CPT de atención perinatal? 59401. Es un CPT que nunca deben olvidar registrar en su FUA de atención perinatal, por ejemplo.
Este CPT es un CPT obligatorio que necesariamente tenemos que registrar y también registrar la entrega de la oxitocina, una ampolla de 10 unidades internacionales como mínimo para que las reglas de consistencia y validación del CIS no observe tu prestación. Muy bien, queridos colegas. Creo que ya he hablado demasiado. En todo caso, ahora preguntas. Y de repente vamos a dejar la oportunidad para que ustedes se puedan expresar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, estamos en este periodo para poder justamente dialogar. Y también si tienen algún reclamo, ¿no? ¿Cómo se llama?